Bueno, entonces ahora vamos a hablar sobre el manejo tubular del filtrado glomerular. Vale decir, qué es lo que pasa que a lo largo del túbulo renal, qué es lo que con ese filtrado glomerular, ¿no? Toda la serie de procesos que van a haber durante el filtrado glomerular. Okay, manejo. Ok. Bueno, acá tenemos lo que ha ocurrido, lo que hemos visto en la clase pasada ayer, lo que es el filtrado glomerular. Sabemos que pues, el riñón lo que va a hacer es depurar el plasma, o sea, limpiarlo. Su función es esa, limpiarla de las sustancias que se encuentran de más o que son productos del metabolismo y eliminarlos excretándolos hacia la orina. Pero también hemos visto que cumple otras funciones, ¿no? La función endocrina y además, y en ese eliminar, no es solamente eliminar, sino mantener o regular el medio interno, o sea, los componentes del medio interno, como son los electrolitos, sobre todo el sodio, el agua, y con eso mantiene ciertas funciones del organismo, como la presión arterial, ¿no? Y también, digamos, puede eliminar, proveer ciertas otras sustancias, de tal manera que controla la presión arterial, como hemos visto, a nivel renal por un fenómeno de autorregulación, y con eso mantiene su tasa de filtración glomerular constante. Ahora, acá tenemos el 100% del volumen de plasma que llega para ser filtrado por el riñón. No todo pues pasa en el proceso de filtración, solamente de todo lo que llega, el 20% del volumen es filtrado y el 80% pasa a la circulación peritubular, ¿no? Eso es lo que hemos visto. Entonces, lo que va a filtrarse solamente es el 20%. Entonces, sustancias que no pasaron en el filtrado glomerular, le queda todavía la posibilidad por el proceso de secreción, ya que se encuentran en el 80% a nivel del túbulo, que es lo que va a hacer. Entonces, como hemos visto, este 20% que se ha filtrado agua más todas las sustancias que se encuentran ahí en el plasma, a excepción de las proteínas de alto peso molecular y aquellas sustancias que se ligan a las proteínas, entonces casi todo es reabsorbido. Aquí vemos que del 20%, más del 19% de líquido es reabsorbido, o sea, reabsorción que tiene pues el túbulo renal en sus diferentes segmentos. De tal manera que lo que se excreta, que viene a ser el volumen urinario, representa menos del 1%. Si nosotros lo colocamos en cifras, por ejemplo, vemos que efectivamente, ¿qué hemos dicho? Hemos dicho que se filtra diariamente, por minuto, 125 mililitros por minuto, lo que hace que diario se filtre alrededor de 180 litros, ¿no? Ya, ahora, esos serían los 180 litros, representa el 20% del volumen que llega a todos los nefrones. Y de este 180, casi todo se reabsorbe. Y solamente el 1% es excretado, que es la orina. Efectivamente, el 1% de 180 litros es 1 litro 800 o 1800 mililitros, ¿no? Y hemos indicado que el volumen urinario es normal, es alrededor de 1,5 litros, o sea, 1,500 mililitros, menos del 1%, que es lo que se excreta el volumen con todos los solutos. Entonces, de ahí nos indica pues el gran trabajo que tiene el riñón tubular de reabsorción de sustancias, ¿no? Y vamos a ver que esa reabsorción de sustancias, la mayoría, o sea, toda la reabsorbe por transporte de membrana, los clásicos transportes de membrana que conocen, ¿no? Entonces vamos a ver unos van a ser con gasto de energía, como el transporte activo, pocos por difusión, como en el caso del agua,
Entonces van a emplear, el túbulo renal emplea toda una serie de mecanismos de transporte, todos conocidos, para reabsorber estas sustancias. Entonces necesita mucha energía, ¿no? Para ese gasto. También hay proceso de secreción, que es menor que el proceso de reabsorción que se produce en el túbulo, pero también, y que también es importante para mantener, digamos, la constante, la homeostasis del medio interno. Ahora, frente al túbulo renal, podríamos decir que una sustancia, así como vimos que el túbulo renal estaba compuesto por células diferentes que indicaban que no tiene una uniformidad en cuanto a su trabajo tubular. Es decir, hay segmentos, por ejemplo, en los cuales hay reabsorción, puede haber mayor, hay segmentos en los cuales no se reabsorbe algunas sustancias, hay segmentos en los cuales se secreta. Entonces también frente a una determinada sustancia, el túbulo la maneja en forma diferente. Aquí tenemos 4 formas en que el túbulo renal maneja las diferentes sustancias. En esta sustancia, por ejemplo, A, estamos considerando que esta sustancia se filtra y sencillamente pasa de largo. Como vemos acá, pasa de largo, es decir, todo lo que se filtra se excreta, no hay trabajo tubular, entendiendo que el túbulo reabsorbe o secreta. Entonces no vemos aquí ninguna flechita, nomás pasa de largo. Entonces la masa total que se filtra es igual a la masa total que se excreta. ¿Cuándo es igual esto? Cuando el túbulo renal no sufre proceso de reabsorción o secreción con respecto a esas sustancias. Encontrar una sustancia que no sea trabajada por el túbulo renal, es decir, que no sufra reabsorción o secreción, es un poco difícil, porque la mayoría de sustancias sufren de alguna forma un trabajo tubular. Y ahora, la sustancia ideal para medir, que no sufre ninguna reabsorción y secreción es una sustancia exógena, ¿no? La inulina, que es un polímero de la fructosa. Entonces, la inulina es la sustancia ideal que no es trabajada por el túbulo renal, y por esa propiedad que tiene de no ser trabajada por el túbulo renal, es que es la depuración de la inulina nos sirve para medir la tasa de filtración glomerular en forma exacta, ¿no? Entonces ahí esa es la situación. Si hubiera otra sustancia que no sea trabajada por el túbulo renal, pero también que no sea tóxica o algo así, resulta que podría servirnos para medir la tasa de filtración glomerular, de su depuración. Como recordarán que la clase pasada también vimos de que como la inulina es una sustancia exógena, entonces hacer esta prueba de depuración a una persona, a un paciente, es un poco ponerlo en una situación difícil solamente por conocer, digamos, la tasa de filtración glomerular, ¿no? Entonces, en la práctica médica se utiliza la depuración de la creatinina, que significa no administrar, solamente medir en plasma, en orina, a la persona y hacer el cálculo aplicándole la fórmula de la depuración, ¿no? Inclusive les dije la vez pasada que ya, inclusive esto estaba ya dejado un poco porque, salvo para cuestiones de estudios muy minuciosos, y porque se hace cálculos con unas ecuaciones que han salido que solamente con la medida de la creatinina podemos, y el peso de la persona, la edad, se puede llegar a tener un valor aproximado de esa depuración. Entonces, aquí tenemos esa sustancia que no es trabajada por el túbulo renal y que decimos como la creatina. Otras sustancias sufren proceso de filtración y sufren proceso, y parte de ellas se reabsorbe y parte va a la orina, o sea, se excretan. La mayoría de sustancias tiene sigue este patrón, ¿no? Uno será que se reabsorbe más y otro se reabsorbe menos. Por ejemplo, si se trata del sodio, la reabsorción del sodio es casi toda. Tenemos el 99.5 o 99.4% se reabsorbe. Lo que va hacia la orina, lo que vamos a encontrar en la orina, solamente va a representar 0.5% o menos del 5% es lo que está en la orina.
mientras que, por ejemplo, el potasio tiene una reabsorción, una secreción mayor, ¿no? ¿Por qué? Excreción mayor, porque tenemos acá que el potasio se reabsorbe el 85% y por lo tanto lo que está en la orina va a representar el 15%, o sea, tiene una mayor excreción. Y así, entonces, cada sustancia tiene su propio porcentaje de reabsorción, que significa cómo es que el riñón la trabaja normalmente en condiciones lógico-normales. Por ejemplo, acá, en este caso, tenemos una sustancia que es totalmente reabsorbida por el riñón y por lo tanto la masa excretada, total excretada es cero, ¿no? Entonces ahí tenemos en el caso de la glucosa, que saben, pues es reabsorbido a nivel del túbulo proximal, entonces todo es reabsorbido, pero estamos hablando naturalmente de condiciones fisiológicas. Sabemos que cuando no, digamos, ya supera los valores normales en sangre, pues va a aparecer en la orina, ¿no? Pero acá tenemos la glucosa, normalmente se reabsorbe, también tenemos los aminoácidos, ¿no? Y las pocas proteínas que son filtradas también se reabsorben a nivel del túbulo proximal. Entonces tenemos otro comportamiento. Y acá tenemos otra forma de tratar el túbulo a una sustancia. Algunas sustancias que vemos acá, una porción se filtra y esta porción se secreta, ¿no? Entonces sufren secreción, este es el proceso de secreción, como que es menos las sustancias que sufren estos procesos, pero lo hay, como es el para-aminohipurato o hipurán, que es el clásica sustancia que sufre secreción. Entonces acá en este caso la masa total excretada es mayor que la filtrada, porque representa lo filtrado más lo secretado. Esta sustancia casi pasa en el 80% que pasa a la circulación peritubular. Entonces, de esa forma, tenemos diferentes maneras de tratar, depende de qué sustancia se trata, para saber el comportamiento a través del tubo, ¿no? Esto ya creo, pasamos, ya que estamos con hora apretada, digamos, esto es lo que vimos, creo, cuando hicimos el esquema funcional del riñón, en la cual vemos cómo son los diferentes tipos de células, ¿no? En los diferentes segmentos, que indica que cada segmento funciona diferente, porque acuérdense, la función determina, pues, cómo veamos nosotros las células, ¿no? Entonces ahí tenemos en túbulo proximal, lo más saltante. Ahí pueden comparar células grandes con mitocondrias grandes, microvellosidades. Esto les está indicando que son células que trabajan bastante. Repito, el sitio en donde hay mayor reabsorción de sustancias es en el túbulo proximal, porque el túbulo proximal está encargado de recuperar, es su función, de recuperar las sustancias útiles para el organismo, para que no se escapen en la orina, que llegan con un fin a la sangre para ser depurada, pero necesitan regresar. Por eso es que el segmento de las células más desarrolladas, alrededor entre 60 y 75% de lo que se ha filtrado se reabsorbe en el túbulo proximal. Una reabsorción de solutos, pero también hay una reabsorción de agua, lo cual hace que todo el conducto del túbulo proximal tenga una osmolaridad constante, o sea, la misma osmolaridad que el plasma. No hay cambio de osmolaridad a pesar de que hay reabsorción de solutos, pero hay reabsorción de agua. En el siguiente segmento es el segmento delgado del asa de Henle, y miren cómo bruscamente cambia la forma, porque el segmento delgado, la asa de Henle, la rama descendente, acuérdense, no hay reabsorción de solutos, solo se reabsorbe agua, y el agua por transporte pasivo, ¿no? Entonces aquí no hay necesidad de que haya pues grandes mitocondrias ni microvellosidades. En el túbulo distal también, digamos, ya son grandes, pero no parecido, casi tiene también un trabajo, pero no tan parecido como el túbulo proximal, que es el más desarrollado. Acá acuérdense que el túbulo distal, las células del túbulo distal están relacionadas con la reabsorción de sodio ligado a lo que está en el medio interno, porque en el túbulo distal y el túbulo colector es donde se va a digamos, a producir el proceso de regulación del medio interno, o sea, depende de lo que existe en el medio interno para que reabsorberá mayor sodio, menos sodio, más agua, menos agua, secretará más potasio o no,
o iones hidrógeno, dependiendo de qué está pasando en el medio interno. Entonces, esto ligado a una hormona que conoce que la aldosterona, entonces la aldosterona va a actuar de tal manera que si hay caída de sodio, pues va a reabsorber sodio, y va a secretar potasio. También si hay mucho potasio en el organismo, va a ser un estímulo para que se secrete. Y de a paso, también la aldosterona influye en la eliminación de iones hidrógeno y por lo tanto en la regulación también del pH, ¿no? del organismo. Es porque en el caso, por ejemplo, de una acidosis va a eliminar iones hidrógeno al lumen tubular para eliminar en la orina como estos iones hidrógenos, ¿no? Incrementando o disminuyendo, en este caso, el pH de la orina, pero incrementando su acidez. En caso de túbulo colector, también también se produce en algo esta eliminación de sodio, pero más ligado a la acción de la hormona antidiurética, a la reabsorción de agua, como hemos visto, ¿no? Ya. Acá una esquemita en donde vean el túbulo, y recordemos que la luz tubular en donde viene el líquido del filtrado glomerular y donde van a ir los cambios hacia la formación de la orina, ¿no? Y inicia con un líquido que es el plasma, y sin embargo sale un líquido completamente diferente por esos cambios de reabsorción y secreción que se producen. Tengamos en mente que cuando decimos nosotros se reabsorbe por transporte pasivo o transporte activo, estamos indicando cuál es la mayor magnitud de la reabsorción, porque la reabsorción significa pasaje de una sustancia de luz tubular hasta acá, de capilar peritubular, ¿no? Es todo esto. Entonces tiene que atravesar dos membranas. Esta membrana que da hacia la luz tubular, que se conoce como membrana luminal, y la membrana basal, que es esta, y las laterales. Funcionalmente, estas membranas que se llama vasolateral, funcionan similarmente y diferente a lo que es la membrana luminal. Entonces la sustancia va a ingresar acá, y de ahí va a salir y luego ingresar hacia el capilar peritubular para regresar a la sangre, ¿no? Estas células del túbulo renal están unidas por uniones apretadas o estrechas, ¿no? Que van a permitir el pasaje de algunos pequeños iones aquí a través, entonces, de esas uniones, ¿no? Entonces, de esa forma hacen que haya dos tipos de pasaje de las sustancias o de transporte. Algunas sustancias lo hacen, como hemos dicho, o sea, en este caso la luz tubular, o sea, ingresando a la célula a través de la membrana luminal y luego la salida a través de la membrana basal y luego la membrana, el ingreso hacia el túbulo, no, o sea, hacia la sangre, no hacia los vasos sanguíneos, o sea, la circulación peritubular, que puede hacerlo así o puede hacerlo a través también de las membranas laterales, ¿no? Porque esta vasolateral es igual. Y el otro, eso se llama transcelular, ¿no? Y el paracelular, que son el transporte de pequeños iones y el agua, sobre todo, que lo pueden hacer a través de esas uniones estrechas que permiten que lo hacen. Entonces, dos tipos de transporte. Acá, efectivamente, tenemos, por ejemplo, lo que viene de la filtración, la vía paracelular, de nuevo también, y la vía transcelular, ¿no? Entonces, aquí están según el transporte va de menos a más o de más o menos, ahí tenemos, por ejemplo, un soluto que está pasando por difusión, transporte pasivo, y luego después otro que va a salir, por ejemplo, con transporte activo, con la energía de una determinada bomba, como en el caso de la bomba de sodio-potasio, ¿no? Entonces, que es la que permite este transporte de sodio, ¿no? ¿Dónde se encuentra la bomba de sodio-potasio? No se encuentra en la parte apical, se encuentra en la vasolateral, o sea, acá se encuentran. ¿Por qué? Porque lo que viene de acá es la concentración de sodio, es lo del plasma, y entonces acá el sodio está más concentrado y sabemos que dentro de la célula. Entonces no necesita ningún transportador porque el sodio ingresa por gradiente, ¿no? Acá más concentrado, menos concentrado. Pero cuando de la célula va a salir al intersticio, ya se encuentra en otra situación, ¿no? Aquí hay menos y aquí hay más. Entonces ahí, por eso es la razón que las bombas de sodio-potasio están localizadas acá. Entonces ahí. Luego, como el agua sobre todo, generalmente van a ingresar a la sangre sin capas, ¿no?
en flujo laminar. Entonces ingresa hacia y ya se produce la reabsorción. Ahora, en otras sustancias, digamos, y pasarán de largo hacia la orina, en donde se denomina la excreción. Se produce. Ok. Acá tenemos lo que les indicaba, justamente que el sodio, por ejemplo, viene de la parte del filtrado, en este caso, está ingresando por un canal de sodio por difusión simple, porque acá hay menos y en la plasma hay más, entonces, por lo tanto, en el líquido que viene en el túbulo, sobre todo a nivel del túbulo proximal, estaba concentrado en sodio e ingresa por difusión. Pero cuando tiene que reabsorberse acá, tiene que estar la bomba de sodio-potasio, entonces para que lo saquen, ¿no? Saque hacia acá. Ahora, el sodio, como vamos a ver, puede ingresar a través de esos canales, pero generalmente lo hacen los transportadores, o sea, con un cotransporte que al jalar, es así como se reabsorben las diferentes otras sustancias que conocemos que son trabajadas, muchas sustancias que son trabajadas por el túbulo renal, ¿no? Entonces ahí tenemos, ahora, igual como se produce la reabsorción, también es la secreción en sentido contrario, ¿no? El capilar peritubular por difusión hacia el intersticio, líquido intersticial, y acá, por ejemplo, estaría la bomba que permite de repente de menos a más el transporte de alguna sustancia y luego la difusión facilitada. O sea, generalmente la sustancia ingresa a la célula, ya sea por depende de su concentración o traslado, ya sea por difusión, si sale en este caso por transporte activo, o ingresa por transporte activo y sale por difusión. Entonces, dependiendo de esas gradientes que hay. Ahora, esta tablita que les da la magnitud de lo que está trabajando el túbulo renal, o sea, valores diarios que son cuánta cantidad le llega al riñón, y la mayoría, veamos, que es reabsorbida y lo que se excreta en poco. Por ejemplo, el agua, hemos dicho 180, 90 litros que llega, el 99% reabsorbida, lo excretado pues alrededor de el 1%, 1.8, que es menos del 1% que 1.5, ¿no? El sodio le llega en gramos 630, casi todo, como hemos dicho, el 99.5%, y esto representa solamente el 5%, la cantidad excretada. La glucosa se reabsorbe todo, ¿no? Cantidad reabsorbida 100, cantidad no, entonces es excretado 0. La urea, que es una sustancia de desecho del metabolismo, sin embargo, también se reabsorbe casi el 50%. ¿Por qué? Porque vamos a ver, como lo vimos en la clase pasada, si ya lo hemos visto, es importante para que la médula renal, al final de la médula renal, pues se produzca la máxima concentración que pueda arrastrar al llegar a la máxima osmolaridad, que es 1200 a 1400 miliosmoles, ¿no? Ahora, veamos acá. El caso, tenemos un ejemplo de reabsorción, cómo se reabsorbe clásico de la reabsorción neta de sodio, que es la que se reabsorbe más, y un ejemplo de cómo se secreta cómo es la secreción, por ejemplo, de paraminipurato, que es la sustancia típica de secreción, ¿no? Caso, por ejemplo, llega el sodio a través del capilar glomerular y se produce el filtrado. Entonces, si queremos, ¿cuál es la cantidad de sodio? Queremos saber cuál es la cantidad de sodio que se encuentra en el filtrado glomerular, o sea, en la cápsula de Boltzmann, que eso se llama la carga filtrada de sodio. Podemos hacer igual la carga filtrada de otra sustancia, ¿no? De potasio, pero vamos a ver en el caso del sodio. Entonces tenemos, ¿cómo podemos saber cuánto sodio hay acá? ¿Cuál es? Entonces, ¿qué necesitamos? El volumen, la concentración del sodio por el volumen, ¿no? Sería igual, como en el caso de la masa, volumen. Ahora, ¿cuál es el volumen del filtrado? Es lo que denominamos la tasa de filtración glomerular. ¿Y cuál es la concentración? ¿Cómo podemos saber la concentración en el filtrado glomerular? Si es sodio, asumimos que la misma del plasma. Por eso ponemos la concentración del plasma, porque hemos dicho que esto es el plasma sin las proteínas de alto peso molecular. Entonces, para encontrar la masa total filtrada de sodio, que es una forma, como se le dice, o la carga filtrada de sodio,
o la concentración del sodio en el filtrado glomerular, que es lo mismo. ¿Cómo hacemos para medir la concentración? Significa que va a tener que ser el volumen que hay ahí por la concentración. Entonces, el volumen significa la tasa de filtración glomerular y la concentración es la misma de la concentración en el sodio. ¿Y cómo encontramos la tasa de filtración glomerular? La tasa de filtración glomerular, pues, es la depuración de inulina o la depuración de creatinina, que hemos dicho que esas dos sustancias nos miden la tasa de filtración glomerular. La inulina nos va a medir exacto, 125 mililitros por minuto. Y la creatinina nos va a medir un poco menos, que está entre 100 a 110 mililitros por minuto. Ahora, expresado por día también, en este caso, en este ejemplo está expresado, o sea, 180 litros por día, así quiere decir que ha sido medido por inulina, que nos da 180 litros por día. Entonces ahí tenemos, ya lo han calculado, la tasa de filtración glomerular es 180 litros por día, por la concentración en el plasma de sodio, que es 140 mil equivalentes, entonces tenemos que la cantidad de sodio filtrado es de 25.200 miliequivalentes en un día, porque esto está expresado en día, se puede expresar en día como se puede expresar por minuto. Entonces, queremos saber la masa total excretada. Esta es la masa total filtrada de sodio, pero la masa total excretada, ¿a dónde nos tenemos que ir? Hacia la orina. Y en la orina, entonces, ¿qué es lo que tenemos? La concentración, igualito, el volumen por concentración de sodio. Entonces, aquí, por ejemplo, en un día, ha considerado que el volumen era 1 litro por día, por la concentración de sodio en la orina, 100 miliequivalentes por litro que la midieron, y nos salió que se excreta de los 25.200 miliequivalentes por día, se excreta solo 100 miliequivalentes, ¿no? Que viene a ser el 1% casi de eso, ¿no? Menos. Entonces, tenemos aquí, ¿se quiere saber cuánto se ha reabsorbido? Bueno, muy fácil, ¿no? Para saber la reabsorción tiene que saberse la carga, lo que se ha filtrado, menos lo que se ha excretado. Entonces, nomás es un reemplazo, lo que se ha filtrado es esto, lo que se ha excretado es lo de acá, entonces ahí tenemos la cantidad que se ha reabsorbido. Igual como en el caso de una sustancia que se secreta como es el paraminipurato. ¿Cuál es la cantidad? Porque el paraminipurato, hemos dicho, algo se filtra muy poquito y la mayoría se secreta. Entonces, si queremos saber cuál es la cantidad filtrada de paraminipurato, igual volumen por concentración. ¿Cuál es el volumen en este caso? Es la tasa de filtración glomerular, que lo está considerando en un día acá. Concentración es la misma concentración del paraminipurato que se mide en el plasma, 100 miliequivalentes por litro. Entonces eso me da que se filtra 18 gramos por día, ¿no? ¿Cuánto se excreta? Análisis de orina, porque lo excretado está en la orina. También igual, volumen por concentración. Volumen ha considerado por un día, 1 litro por día, y lo que se ha medido, la concentración del paraminipurato en la orina es 50 gramos. Entonces resulta que es 54 gramos por día. Entonces tenemos acá, esto es lo que se filtra y esto es lo que se excreta, que es, ¿no? Entonces, que se excreta más, ¿no? Que de lo que se filtra, se está indicando que esa sustancia se secreta. Entonces, ¿queremos saber cuánto se secreta? Pues sencillamente lo que se excreta, que es más, menos lo filtrado, esa es la cantidad que se secreta. Entonces, de esa manera podemos saber cuánto se reabsorbe o cuánto se secreta. Puede ser como en este ejemplo que es por día, pero también puede ser como decíamos por minuto, ¿no? Igual, en este caso sería cálculo por miliequivalentes por minuto, acá también sería miliequivalentes por minuto y la reabsorción la daríamos en miliequivalentes por minuto. ¿Cuánto se reabsorbe por minuto? Igual la secreción, ¿no? Eso no da. Eso, bueno. Acá tenemos ya. Entonces, que, por ejemplo, ahora hemos dicho, vimos en el campo, que generalmente la luz tubular, el sodio retornaba por difusión facilitada, o sea, retornaba por transporte pasivo, o sea, sin gasto de energía, porque lo jala de más a menos. Entonces, es lógico, no necesita nada. Pero que salía al intersticio por transporte activo por la bomba de sodio-potasio. En el ejemplo anterior vimos que el sodio ingresaba por un canal, los canales sodio. En este caso, está ingresando valiéndose de un transportador.
o sea, mediante un tipo de difusión, pero no difusión simple, como el caso de ahí que pasa, sino difusión facilitada. Ya existen transportadores a nivel de las células del túbulo proximal, en los cuales, además de sodio, el sodio tiene que, para funcionar, tiene que unirse con otra sustancia. Y es ahí donde facilita el transporte de otras sustancias, la reabsorción de esas sustancias. Entonces, por ejemplo, en este caso está unido al glucosa, entonces lo arrastra, se une ahí y lo jala. Y luego después el sodio va a salir por la bomba de sodio y la glucosa va a salir por otro. Mire, en este caso el sodio sale e ingresa por difusión facilitada, pero la glucosa hay menos en la luz tubular, o sea, más glucosa hay dentro de la célula, o sea, en lo que llega el plasma menos que dentro de la célula, entonces está en contra de su gradiente. Tiene que ser por transporte activo. Entonces, o sea, tiene que haber una energía que lo jale. Y la energía justamente, porque con el sodio se une, lo jala. Entonces, ¿no? Pero un transporte activo secundario. ¿Cuál es el transporte activo primario? Es la bomba de sodio-potasio. Entonces, él ingresa porque ingresa el sodio. Pero si el sodio no ingresara, ya no podría ingresar la glucosa. Por eso. Y cuando, como aquí lo hace por transporte activo, lo que les dice, aquí sale por transporte pasivo. En este caso de la glucosa es difusión facilitada, o sea, los transportadores GLUT están ¿dónde? En la membrana basal, la que da líquido intersticial. Aquí se encuentran los transportes y aquí se encuentran también la bomba de sodio. No es lógico que esta bomba de sodio y potasio está acá, porque no tiene necesidad el sodio de ingresar. Entonces ahí tenemos, pero porque sabemos por qué se llama transporte activo secundario, porque si este transporte activo primario, que es la bomba de sodio-potasio en las células proximales, se bloquea, hay sustancias como la owaína que bloquea el transporte de sodio, entonces, ¿qué sucede? Ya no funciona, saldría el sodio y se acumularía dentro de la célula, entonces ya no habría una gradiente que jale al sodio. Al no haber una gradiente que jale al sodio, tampoco ingresaría la glucosa, ¿no? Porque depende de esto. Entonces ya que tendríamos excretado, si bloqueamos esto, todas las sustancias que se van a reabsorber ligadas al sodio no se reabsorberían y estarían fuera, digamos, en la orina, se excretaría. Pero ahora, a eso es lo que sucede acá, ¿no? De otra forma, indicando que sea más colorcito. Tenemos el lumen celular, ingresa sodio, los conocidos cotransportes, ¿no? Con glucosa. Y acá el sodio sale por la bomba de sodio-potasio y acá por el transportador, el GLUT, ¿no? que va a sacar hacia... Lo mismo sucede con los aminoácidos. Entonces, en el túbulo proximal se resuelve glucosa, se resuelve también aminoácidos de esa forma, ¿no? Entonces, en este caso de acá, digamos, tenemos pues la reabsorción a nivel luminal de sodio de este transportador, pero en este caso el transportador liga aminoácidos. Inclusive hay diferentes tipos de estos transportadores para diferentes aminoácidos. Entonces ahí tenemos que transporta hacia el interior y luego después el sodio va a salir, no está esquematizado aquí, pero sale por la bomba de sodio-potasio y los aminoácidos también por su transportador, ¿no? Entonces tenemos ahí, entonces ahí venimos ahí. Y ahora acá, es lo que conocemos como el cotransporte, o sea, también el sodio ingresa, puede sacar otros iones, como el cotransporte, en este caso sodio ingresa y sale hidrógeno. Entonces ahí, y el sodio saldrá igual, se reabsorberá. En este caso, reabsorbe sodio, acuérdense, y secreta iones hidrógeno. Esto es lo que hace también a nivel del túbulo proximal. Entonces, va secretando y este ion hidrógeno es es uno de los mecanismos que va acidificando la orina. Ahora, el agua, por ejemplo, acá lo hace siempre por difusión, o sea, por fenómeno de ósmosis, jala el agua de un lado a otro, sin gasto de energía, y el sodio sí, ¿no? Y luego después, como hemos dicho, ingresa hacia el capilar peritubular a través de lo que se conoce como el flujo de masas, ¿no? O sea, en capas, ¿no? Que va ingresando hacia el capilar tubular y retornando a la sangre. Y veamos que entonces la reabsorción de sodio es muy importante. ¿Por qué? Porque a nivel sobre todo del túbulo proximal y a nivel porque jala a los otros, ¿no? Y por diferentes formas. Acá, por ejemplo, cuando se reabsorbe sodio de la luz tubular hacia adentro de la célula, ¿qué es lo que hace?
sabemos que cuando se reabsorbe sodio, nunca va, la molécula va así, simple, sino que va toda rodeada de agua, jala agua, ¿no? Entonces se reabsorbe sodio, por un lado va a jalar agua. ¿Y qué otra cosa sucede? Cuando se reabsorbe sodio de la luz tubular, quiere decir que hacia adentro de la célula, quiere decir que estamos sacando cargas positivas del lumen donde se está formando la orina. Entonces, si estamos jalando cargas positivas, quiere decir que aumenta el potencial negativo de la luz del lumen donde se está formando la orina, porque estamos jalando cargas positivas, entonces está cargándose negativamente. Entonces, esas dos acciones se producen cuando hay una reabsorción de sodio. Por un lado, carga negativamente el lumen donde se está formando la orina, o sea, y por otro lado, también jala agua hacia adentro de la célula. El que jale, el que crea un potencial negativo, acuérdense que ahí en ese líquido que se ha filtrado del plasma y que se está formando, hay cloro. Entonces, esto va a potenciar, o sea, va a facilitar la reabsorción de cloro, porque acuérdense que como carga negativamente, el cloro es negativo, entonces va a tratar las cargas negativas se aumentan y va a tratar de pasar hacia adentro de la célula. Por otro lado, esta reabsorción pasiva de cloro se va afectada por la reabsorción de agua. Esta reabsorción de agua, a su vez, va a concentrar, si saco agua, o sea, está disminuyéndose el agua, se está concentrando el cloro en la parte luminal. Entonces, ¿qué pasa con el cloro? Por un lado está más concentrado y por otro lado está más negativo ahí. Entonces, ¿eso a qué? Que se ingrese más hacia la célula, o sea, que existe una reabsorción. ¿De qué tipo? No hay, de pasivo, porque lo hace jalando, rechazado por las cargas negativas y por la mayor concentración debido a la disminución de agua en la luz tubular. Y lo mismo ocurre en el caso que la reabsorción de agua también concentra en la urea, y entonces eso hace que se reabsorba también pasivamente la urea, ¿no? Entonces, por eso es importante, ya que el sodio al final trae como consecuencia la reabsorción de sodio también una reabsorción pasiva de cloro y una reabsorción pasiva de urea de esa forma. Acá tenemos la tasa de reabsorción de los riñones, dice, les he puesto la porcentaje de carga filtrada que se reabsorbe de las diferentes sustancias importantes, ¿no? Por ejemplo, la glucosa se reabsorbe en el túbulo, a lo largo del túbulo, el 100%, el bicarbonato también casi todo, lo que representa en condiciones normales en la orina, representa pues, lo excretado es a menos, o sea, 0.1%, y nada puede aparecer en el caso que hay una acidosis, porque entonces se necesita todo el bicarbonato en el organismo para amortiguar esa acidosis. Entonces, en un caso de una acidosis no aparece nada, digamos, de bicarbonato en la orina. Sodio, que ya hemos dicho cómo más de 0.5 menos, en este caso, se puede ser. El cloro, paralelo también hacia el sodio, porque están casi unidos. El potasio, que ya les he dicho un poquito más, se reabsorbe el 85%, por lo tanto el excretado es más. La urea, que al 50%, que ya sabemos, y la creatinina, que no se reabsorbe, ¿no? La creatinina se secreta. En realidad, acuérdense que la creatinina es usada para medir la tasa de filtración glomerular y no debe ser trabajada por el túbulo renal. En realidad no es reabsorbida, pero vamos a encontrar a que sí se secreta una pequeña cantidad, pero eso hace que no sea el valor exacto. Y el agua también ligado, que es más o menos el 99%. Aquí tenemos varios tipos de transportes que por la hora vamos a pasarlos rápidamente, o sea, que se ve en el epitelio renal. Entonces vemos todos esos tipos de transporte que unas veces generan cargas eléctricas a un lado y eso, como hemos visto, hace que otras sustancias se reabsorban. Por ejemplo, si hay una carga negativa, pues hace que se concentren y mandan la reabsorción. Entonces, en ese sentido, vemos, por ejemplo, un tipo de soluto no iónico, o sea, que no tiene carga, entonces es lo que se denomina el transporte unipol. Ese, si no tiene carga, si lo que se está pasando hacia reabsorbiendo no tiene carga, pues no va a generar ninguna carga eléctrica, es un transporte electrónico, o sea, neutro eléctricamente, ¿no? Este es el caso de la reabsorción, por ejemplo, de glucosa y de los aminoácidos. Por ejemplo, ese transporte de glucosa, aminoácidos está transportando
o el sodio con glucosa, que se reporte aminoácidos, no va a crear, porque no tienen carga. Ahora, acá es el transporte de una sustancia que no tiene carga no iónico y una sustancia iónica, que es lo denominado cotransporte, que eso sí genera un transporte electrogénico, ¿no? Por ejemplo, los cotransportadores en la zona apical de sodio con glucosa que hemos visto, o sodio con aminoácidos. Se está cargando una sustancia que no y otra sustancia. Entonces sí, como hemos dicho, sí, si jala sodio y jala glucosa, está reabsorbiéndose. En realidad la glucosa no tiene, pero sí está en un lado está cargando más positivo y en el otro está dejando la zona luminal negativa, que esa es la razón por la cual después se reabsorbe la urea, se reabsorbe el cloro. Y también en el caso de los aminoácidos. En este caso es un soluto iónico, la especie es uniport, transporte también electrogénico, por ejemplo, la bomba de ion hidrógeno, que vamos a verla, por ejemplo, en la parte en la zona distal, ahí vamos a ver, entonces ahí sí, porque también la bomba de ion hidrógeno está sacando iones de hidrógeno a la zona luminal y está creando una carga negativas ahí. Hay iones con la misma carga, un intercambio, por ejemplo, puede ser el transporte electroneutro si es el mismo número de cargas en las dos direcciones. Por ejemplo, si es un intercambio de sodio y ion hidrógeno, sodio a un lado y ion hidrógeno, está saliendo una carga positiva, entonces no es eléctricamente neutro. Pues si tenemos dos sodios y calcio, entonces tenemos carga 2,2, tampoco, ¿no? Si es a un lado bicarbonato y con cloro, tampoco. Pero la bomba, tenemos otro que sí generan cargas eléctricas en un lado cuando son distintas. Por ejemplo, la bomba de sodio-potasio, porque acuérdense que a un lado da 3 sodios y el otro 2 potasios, entonces sí está cargando hacia un lado más positivo y hacia otro lado menos, ¿no? Los solutos iónicos con distinta carga, los denominados los cotransportes, transporte puede ser transporte neutro eléctricamente, como que sí genera cargas eléctricas a un lado. Mismo número de cargas positivas y negativas, por ejemplo, el cotransporte cloro-sodio, entonces del túbulo distal, entonces está bien, también ese sí, hacia un lado y al otro, ¿no? Cotransporte jala, ¿no? El sodio jala el cloro, están jalando hacia ambos lados, es eléctricamente neutro. El cotransporte también sodio, potasio y 2 cloros, que vemos en el asa de Henle, lo vamos a ver en la rama ascendente del asa de Henle, también es eléctricamente neutro, porque hay 2 cargas negativas y está jalando 2 cargas negativas y 2 cargas positivas. Y otras que generan cargas eléctricas a un lado, como el cotransporte apical proximal, por ejemplo, de sodio con fosfato. Entonces ahí sí, acá hay 2 cargas positivas y hay carga negativa, ¿no? Entonces ahí sí. Transporte, el intercambio, también que genera electricidad, como el intercambiador que se encuentra en la parte vasolateral proximal, 3 bicarbonatos y sodio y hacia otro lado el cloro. Entonces ahí sí también genera electricidad. Entonces vemos, es interesante como que el transporte membrana es manejado por el túbulo, porque el hecho de que jale uno u otro, a veces, como hemos visto, genera el arrastre de otras sustancias, porque por la diferencia de carga y por crear ambientes, un ambiente cargado eléctricamente, que es favorable o desfavorable a la reabsorción o no de ciertas sustancias. Bueno, otro concepto que debemos tener cuando hablamos de transporte de lo que es el túbulo es el transporte máximo. ¿Qué significa el transporte máximo? El transporte máximo significa que cuando generalmente nosotros decimos el túbulo proximal en cierto segmento reabsorbe tal sustancia o secreta tal sustancia, pero no significa que nosotros le vamos a dar cualquier cantidad de esa sustancia y el túbulo se va a ver obligado a siempre reabsorber, a siempre secretar. Tiene un tope y ese tope es el transporte máximo TM de determinada sustancia. En este caso está, como ejemplo, traemos el clásico ejemplo de la glucosa que sabemos, para poder entender de que efectivamente, hemos dicho, el riñón va a reabsorber totalmente la glucosa, pero totalmente la glucosa cuando las concentraciones en el plasma están a concentración normal, o sea, ¿no? Inclusive más, ¿no? Entonces hay lo que se denomina el umbral, o sea, en el plasmático, mientras está en el umbral plasmático, 180 miligramos más o menos por decilitro, entonces va a poder reabsorber todo ese exceso, digamos,
pero llega un momento en que el túbulo renal ya no puede reabsorber. En ese momento decimos que ha llegado a su transporte máximo. Ya no lo reabsorberá y eso lo pasará hacia la orina. Entonces recién aparece un valor en la orina que generalmente no debería aparecer en condiciones, y esto va aumentando conforme la oferta que le dan al riñón es mayor, porque él llega a su tope y se terminó. Y sabemos que esto está relacionado con ¿qué? Con los transportadores, ¿no? Entonces, por ejemplo, el riñón, la célula renal tiene un número de transportadores para la glucosa y esto está definido ahí. Entonces, ahí tenemos normal, por ejemplo, en este caso vemos la carga, la concentración de glucosa, y la carga, depende de la concentración de glucosa, la carga que le da, glucosa que se le da al riñón, que por tanto se filtra, ¿no? Entonces, a medida que va dando, a medida que se va filtrando, va filtrándose más, pero se reabsorbe, pero llega un momento, o sea, la reabsorción está relacionada al principio con la cantidad filtrada. A mayor cantidad filtrada, pues sigue la reabsorción, pero hasta llegar a su tope máximo. O sea, TM, ese sería el TM. Ya no, ya se reabsorbe la misma cantidad y aparece recién en la orina, la parte excretada, ¿no? Entonces comienza a aparecer, dependiendo, si se sigue aumentando lo filtrado, la cantidad que estamos dándole al riñón, por lo tanto se está filtrando, entonces ya no, esto permanece igual y aparece lo excretado, ¿no? Ya, entonces eso es lo que, y no es solamente para la glucosa, vamos a ver que casi la mayoría, o sea, las sustancias que se transportan activamente, que generalmente comprometen algún transportador, y estos transportadores tienen un número limitado en las células, entonces tienen un transporte máximo. Este es un ejemplo en la cual, para solamente dar un ejemplo de lo que en el momento en que se produce el transporte máximo. El transporte máximo de glucosa es 375 miligramos por minuto. Entonces, solamente hasta ahí, cuando le den una carga que él puede reabsorber 375 es lo máximo. Entonces, ahí en perros, por ejemplo, se comienza a medir normalmente, es la tasa de filtración glomerular, la concentración en el plasma, la glucosa filtrada. Entonces, si tenemos la tasa de filtración glomerular es 125 mililitros por minuto, cuando la glucosa en el plasma es 1, como hemos dicho, ¿cuál es la glucosa? La glucosa en el plasma es 1, ¿cuánto se ha filtrado? Lo que decíamos, tasa de filtración por concentración, 125, es lo que está en la masa filtrada de glucosa. Y lo reabsorbe todo, y en la orina excretada no aparece nada. Cuando se le inicia la venoclisis con glucosa, o sea, se ministra la glucosa, va a ir cada vez aumentando. Entonces, entre los 26 a 40 se toma una muestra de sangre. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuánto habrá de cuánta concentración no la altera? Pero la concentración en el plasma, sí, 2, porque ya se está dando glucosa, administrando glucosa. Entonces aquí ha aumentado a 250, la carga mayor está por debajo de lo máximo de absorción, entonces también lo reabsorbe, ¿no? Pero cuando ya sigue el tiempo y ya ha llegado a 4 miligramos por mililitro la concentración en el plasma, entonces resulta que ya tenemos una carga filtrada de 500 que supera a los 375 que es su TM. Entonces, si le estamos dando 500 miligramos por minuto, él va a reabsorber los 375 miligramos por minuto y lo otro lo va a mandar a la sangre, perdón, a la orina. Entonces aparece. A medida que sigue aumentando la concentración en el plasma, sigue aumentando la carga entonces filtrada y esto permanece constante. Lo que sigue aumentando es la cantidad de glucosa excretada. Entonces esto marca el TM. Esto igual hay para el paramilipurato. Entonces en el paramilipurato solo que los valores es diferente. También hay una carga, o sea, hay un máximo, a pesar de, también, entonces hay un TM también de secreción, ¿no? Entonces ahí se llega a secretar a un determinado TM, que sería 80 miligramos por minuto, en que ya se estabiliza y llega a secretarse lo mismo, ¿no? Lo mismo, ya no se secreta más. Ese es el TM, por ejemplo, de 80 miligramos. Hay también el TM, en el caso de fosfato, también presenta, digamos, que se presenta reabsorción, también presenta un TM que es mucho menor, 0.1 milimol por minuto.
Entonces, la existencia de que existe solamente, y eso está debido al número de transportadores que existen, ¿no? Entonces, acá tenemos inclusive los TM de diferentes sustancias, comenzando con la glucosa, tenemos fosfatos, sulfatos, aminoácidos, los uratos, tenemos lactato, proteínas, bueno, y transportadores de sustancias que sufren secreción activa. También tenemos, que hemos dicho, el ácido paramilpurato, que lo hemos ejemplarizado ahí, que tenemos una gráfica, y de 80 miligramos por minuto, y la creatinina, que para recordarles que la creatinina sí es trabajada por el túbulo renal, en un pequeño que también, pero también hay un transporte máximo que es 16 miligramos por minuto. Por eso es que la creatinina, como algo es trabajada por el túbulo renal, su depuración no es la depuración exacta, que es 125, es diferente, ¿no? Pero nos da un valor constante y con eso se puede. Ahora, ¿qué es lo que queremos decir? Dice que curiosamente, en el túbulo proximal, sobre todo en el túbulo, el túbulo renal, en el caso del túbulo proximal, se ha visto que es difícil ubicar el TM para el sodio. No es que no exista TM, sino que lo que sucede es que el túbulo proximal, por el trabajo que hace de reabsorción, hay una tal cantidad de bombas de sodio-potasio que por más que nosotros le demos grandes cantidades, se le han hecho experimentos con grandes cantidades de sodio, siempre la reabsorbe, ¿no? Por esta propiedad que tiene de reabsorber las sustancias que son importantes para el organismo ligadas al sodio. Entonces, no se observa el TM porque los transportadores, la cantidad de transportadores es grande. En cambio, en el túbulo distal, sí, hay menos transportadores y ahí sí es posible observar el TM para el transporte del sodio, ¿no? En el tubo contorneado proximal se reabsorbe el 100% de agua, el ácido úrico, o sea, hemos dicho casi todo, albúmina, agua, sodio, potasio, todo, calcio, magnesio, se secreta, pero también, o no nos olvidemos, no es que reabsorbe más, pero también hay secreción de ácidos y bases orgánicas, endógenas y exógenas. ¿Qué es lo que se produce en la célula del tubo contorneal además? Que podemos considerar importantes. Que ahí está, en las células está la enzima que activa la vitamina D. Entonces convierte la vitamina D en la vitamina D3, que es la forma activa. Entonces ahí, en las células. Y también las células del tubo proximal son donde se produce la eritropoyetina. Entonces ahí, en estas. Acá tenemos las células del tubo, veamos cómo todo está ligado a la reabsorción de sodio. O sea, la importancia que tiene la bomba de sodio-potasio que determina en el caso para la reabsorción de diferentes sustancias. Entonces, aquí viene el lumen tubular infiltrado, es así como glucosa, entonces transporte activo secundario, los aminoácidos también, los fosfatos, lactato, el cotransporte de ion hidrógeno, también se producen ligados a la reacción de sodio, y luego después el sodio saldrá, como hemos dicho, por la bomba de sodio y potasio, y las diferentes sustancias otras por cotransporte, por los transportadores, como difusión facilitada. Entonces acá lo hacen esas sustancias por transporte activo secundario, difusión facilitada. O sea, si bloqueamos esto, de todas esas sustancias se irían hacia la orina, se excretaría. En el túbulo proximal final se produce este contrasporte, miren, es de sodio con ion hidrógeno también, y en el caso de que sale ion hidrógeno y ingresa sodio, bueno, ya excreción, y también de los formiatos con cloro, y el cloro sale por los canales de cloro que están acá en la membrana basal. Y aquí vemos transporte a través de estas uniones, sobre todo de pequeñas, que puede transportarse el sodio y el cloro, también puede transportarse a ese nivel. ¿Qué sucede en el asa de Henle? Acuérdense que en el asa de Henle se considera que es el que crea la gradiente osmótica, que ya lo hemos visto, medular por el mecanismo multiplicador de contracorriente. Acuérdense que en la rama descendente solo hay reabsorción de agua, alrededor del 40% del agua filtrada, y en la rama ascendente se reabsorbe, sodio, potasio y cloro, tenemos un transportador, pero también se reabsorbe calcio y magnesio.
o sea, y también bicarbonato. O sea, él sí reabsorbe, pero acuérdense, no reabsorbe agua. Entonces, la rama descendente no más reabsorbe agua, por lo tanto no traemos alguna célula como ejemplo, en este caso, sí, este es el transportador que algunos denominan la bomba de cloro, porque jala 2 cloros, un sodio y un potasio. Entonces el sodio se reabsorbe por la bomba de sodio y potasio, el cloro a través del reabsorberá a través del canal del cloro y también del potasio. Pero acá el potasio también tiene otra particularidad en esta, de que puede reabsorberse hacia el interior, pero puede regresarse de nuevo hacia la luz tubular, ¿no? Entonces, aquí actúa un tipo cierto tipo de diuréticos, como ejemplo la furosemida, ¿no? Entonces, o se acortan este transporte, entonces el sodio ya no jala, y entonces contraerá acá, y también inclusive potasio, entonces estos eliminan sodio, y con arrastre de agua, pues produce un diurético, pero también eliminan potasio. Entonces, ese tipo de diurético, además de pérdida de sodio, también hay pérdida de potasio, ¿no? Y hay otros diuréticos que se denominan ahorradores de potasio, pero en este caso sí elimina, actúa. Ya. Entonces, ahí tenemos, bueno, esto ya lo hemos visto cuando vimos las concentraciones. Ahí tenemos entonces que a nivel del túbulo proximal tenemos, y el túbulo distal, el asa de Henle, desde la corteza hacia la médula se establece una gradiente, ¿no? Que va a permitir, que va a ser importante luego para la reabsorción de agua en el túbulo distal. Y esto se lleva porque acá sale agua y acá sale solutos, fundamentalmente sodio, y este sodio pudiera ingresar acá, puede ingresar y aumentando más la osmolaridad, que es lo que digo. ¿Qué sucede en el tubo contorneado distal? Ahí distal y colector está fundamentalmente ya ligados a lo que es el equilibrio del medio interno. Entonces ahí en el túbulo distal, la presencia de aldosterona, cuando hay caída de sodio o cuando también hay exceso de potasio, que son los dos que estimulan la salida. Y también, y al final del túbulo distal, hay receptores para la hormona antidiurética que concentran el líquido que está saliendo del túbulo contorneado. Se reabsorbe sodio, 3 a 7%, agua, bicarbonato, fósforo y magnesio. Ya vemos ahí. Ahora, ¿qué sucede? Acá en el túbulo contorneado distal, diferencia del túbulo proximal, hay 2 tipos de células. Las principales y las intercalares. Las principales que están justamente relacionadas con lo que hemos estado viendo, la reabsorción de sodio, en este caso, por ejemplo, de cloro, reabsorción de sodio y secreción de potasio, y las bombas de sodio y potasio. Y las intercalares están relacionadas con la secreción de iones hidrógeno para la acidificación de la orina. Esto es importante para el proceso de equilibrio ácido-básico, ¿no? Ion hidrógeno, por ejemplo, tenemos aquí la clásica que hemos hablado de la bomba de ion hidrógeno y aquí el intercalador de ion hidrógeno-potasio, ¿no? Bueno. Tenemos el aparato yuxtaglomerular, que es importante. ¿Por qué? Porque ahí se secreta la renina, y la renina se secreta, digamos, cuando hay una caída de sodio o cuando hay una caída de la presión sanguínea. Entonces ya hemos visto esto, toda esta, ¿no? La renina estimula actúa sobre el angiotensinógeno, angiotensina 1, 2, 3 y aldosterona para producir justamente o sea, para producir en la corteza la aldosterona que va a actuar a nivel del túbulo distal, ¿no? Y sabemos que esta angiotensina 2 tiene, pues, propiedades de vasoconstricción, lo cual restablecería la presión sanguínea. La aldosterona en el túbulo reabsorbiendo sodio, reabsorbiendo agua y llegando pues a niveles, corrigiendo los niveles bajos de sodio. El colector hay también aldosterona, pero en menor proporción su acción que en el túbulo distal. Pero acá es más que todo regulado por la hormona antidiurética, ahí donde se produce la concentración final de la orina. Entonces, también tenemos 2 tipos de células principales intercalares, y también se produce la secreción de iones hidrógeno, pero en menor proporción, ¿no? Cuando hay una acidosis como parte
Ahí tenemos bueno, esto ya lo hemos visto, que la hiperosmolaridad, ¿no? Produce pues, la producción de hormona antidiurética que actúa justamente a nivel del túbulo colector. Pero para que exista esta acción, digamos, exista reabsorción de agua, sabemos que la médula tiene que llegar, tiene que tener esta gradiente osmolar y llegar hasta niveles de 1200 a 1400 milivoltios por litro. Otras iones que también, no solamente sodio y potasio, sino también tenemos otros, acá no, en este momento, en esta lámina, tenemos la reabsorción de sodio en los diferentes segmentos, cómo se produce. Siempre la mayor reabsorción de los solutos se produce a nivel del túbulo proximal. Entonces, 67% en el túbulo proximal, acá no hay reabsorción de sodio porque no hay reabsorción de solutos, y el 25 en la rama ascendente gruesa, fundamentalmente ligado a ese cotransporte de cloro, sodio, potasio. Ya en el túbulo contorneado distal, eso que está ligado por aldosterona y que tiene que ver con la regulación del medio interno es aproximadamente un 5% que se reabsorbe. Y a nivel del túbulo colectar un 3%. De tal manera que la excreción, como hemos dicho, es sodio, de lo que se filtra es menos del 1%. En los diferentes segmentos, ahí están los valores, ¿no? Esto es en cuanto al potasio, ¿no? Entonces tenemos acá igual casi 60, en lo máximo a nivel del túbulo proximal, 20% ligado también al cotransporte de cloro, sodio y potasio. Acá va a depender, o sea, casi esto va a depender de qué, de la dieta, si hay una reabsorción, si tenemos una dieta pobre en potasio, y la secreción también va a depender de la dieta, ¿no? De que si hay aldosterona, ¿no? Para regular el sodio, del equilibrio ácido básico también, cómo está, de la tasa del flujo, o sea, el flujo, lo que se está filtrando, y de la presencia de aniones luminales. O sea, la reabsorción acá o secreción de potasio va a depender de otros factores, ¿no? Que son. Y por eso es que la excreción puede hacer desde el 1% hasta un 110% dependiendo de las condiciones en que se encuentra, ¿no? Ya. O sea, acá la hipocalemia, o sea, la disminución de potasio en la sangre está relacionada justamente, y la relación con alcalosis metabólica, que casi existe, como dice, como un círculo. ¿Por qué? Porque en el caso, por ejemplo, la hipocalemia estimula, pues estimula la TPasa de ion hidrógeno con potasio, o sea, ya, ¿para qué? Para reabsorción de potasio y secreción de iones hidrógeno, o sea, y en esta secreta iones hidrógenos, entonces esta pérdida de iones hidrógeno lleva pues a una situación de alcalosis metabólica. Pero esta alcalosis metabólica a su vez estimula otra TPasa, la de sodio-potasio, ¿no? Y trae como consecuencia que se secrete potasio y a su vez pérdida de potasio y llegamos a una hipocalemia, ¿no? O sea, aquí tenemos este círculo, ¿no? Que se puede producir en este caso. Además, decíamos, el riñón tiene una acción también en la reabsorción o no de ciertas otras sustancias como el fosfato, por ejemplo, el fosfato. El fosfato también igual se reabsorbe siempre mayor en el túbulo, vean, el túbulo proximal y casi todo, en la primera porción es el 70% y casi al final el 15%. O sea, y prácticamente no hay reabsorción ni secreción de potasio, se excreta el 15% en otros segmentos. O sea, fundamentalmente el fosfato se reabsorbe a nivel del túbulo proximal y es inhibido por la PTH, ¿no? Ahora, este fosfato también es importante porque va a ser uno de los buffers a nivel urinario cuando exista, pues, también iones hidrógeno en el caso de las. Entonces va a ser un fosfato importante en la orina, en el equilibrio ácido-básico. Entonces, también esta absorción de fosfato va a estar también estimulada o no en casos de que haya un desequilibrio ácido-básico. En el caso del calcio también, pero en el calcio sí, el 67%, aquí sí hay reabsorción a nivel del túbulo, de la asa de Henle, la rama
gruesa, acuérdense que también hemos dicho que reabsorbe calcio y magnesio, y otra porción también a nivel del túbulo distal, que es estimulada también en este caso por la PTH, y a donde actúan también, actúan en este lado los diuréticos tiacídicos. Y la excreción, como hemos dicho en el calcio, es menos del 1%. Magnesio, casi igual, tenemos menos el 30% a nivel y donde más se produce esta reacción, en el caso del magnesio, ligado a la rama ascendente del asa de Henle. Es inhibido también con la furosemida, igual como hemos dicho, y un 5% en este túbulo distal, de tal manera que solo un 5% se encuentra excretado en el nivel de la orina. De tal manera, pues, que tenemos que aquí las diferentes cargas, la carga tubular, por ejemplo, el porcentaje que se produce en cada uno de los segmentos, en el túbulo proximal, en el asa de Henle, en el túbulo distal y en el túbulo colector. ¿Qué factores estimulan la reabsorción en estos segmentos? Y acá, ¿qué factores inhiben? Por ejemplo, como hemos visto acá, ¿dónde se produce la mayor reabsorción? Siempre en el túbulo proximal. A veces, aquí tenemos un porcentaje que están dándolo en promedio 67%, comparado con el asa de Henle, que se produce el 25%. Acuérdense que en este caso sería la rama gruesa ascendente, porque la rama descendente no hay. Un menor porcentaje, aproximadamente el 4% en el túbulo distal y en el túbulo colector, que esto es lo que está en equilibrio, o sea, dependiendo que se reabsorbe o no, depende de cómo está el medio interno. Y en unión, digamos, la presencia que exista de las hormonas respectivas. ¿Qué factores estimulan la reabsorción? En el caso del túbulo proximal, la angiotensina 2 y también hay una acción a través de nervios simpáticos. En el caso del asa de Henle, la rama gruesa, los nervios simpáticos. En el túbulo distal, lógico, los factores que estimulan la aldosterona para la reabsorción y también el túbulo colector, la aldosterona. ¿Qué factores inhiben la reabsorción? En el caso del túbulo proximal, que existe, que inhibe la dopamina. En el asa de Henle y túbulo distal no hay esos factores, pero sí en el túbulo colector, que es el péptido natriurético auricular, que es el que interviene. Bueno, eso con respecto a lo que es la parte del túbulo que vemos a nivel del túbulo, y vamos a ver algo que también se da a nivel del túbulo, ¿no? Renal, que es creo que dejé de compartir. Ajá. Dejé de compartir. Bueno, vamos a compartir. Vamos a ver cuál es el papel, o sea, cómo maneja el ion hidrógeno exclusivamente el túbulo renal. Y con ese manejo del ion hidrógeno, pues tenemos cómo interviene el riñón en la regulación del pH del medio interno o del organismo. Acuérdense que el pH, el mantenimiento del pH, que ya ustedes lo han visto, la parte respiratoria es algo que no es solamente algo que dependa de un solo sistema o de un solo órgano, sino que es algo en conjunto, ¿no? La regulación. Entonces, lo que vamos a ver es justamente el papel de la regulación en el equilibrio de riñón en el mantenimiento del pH, ¿no? Bueno, sabemos que conocen ya el valor normal del pH y que, bueno, si aumenta su valor, tenemos una alcalemia y que puede llevar a un estado de alcalosis o una acidemia que puede llevar a un estado de acidosis, que ambos pueden con graves trastornos en el organismo y que puede llevar hacia la muerte, ¿no? Celular. Los valores que creo que el pH intracelular, que creo que también ya se los he dado en el medio interno, cuando hicimos la regulación del medio interno, es el intracelular, que es un poco menos, ese es el pH arterial al que nos estamos refiriendo, que es del extracelular, y esos son los valores compatibles con la vida, ¿no? Por el lado ácido hasta el lado alcalino. En el organismo existe un equilibrio, como todo, existe un equilibrio ácido-básico, porque hay, en cuanto, por ejemplo, a la concentración de iones hidrógeno, que es fundamentalmente lo que maneja
el riñón, ¿no? ¿De dónde llegan iones hidrógeno? Llegan a través de la dieta y a través del metabolismo se genera generalmente CO2, o sea, partículas que van a llevar a un estado, pueden llegar a un estado de acidosis, ¿no? Entonces tenemos acá que generalmente ingresa, ¿cuál es la cantidad? Un equivalente de ion hidrógeno por kilogramo y en el día. Y se genera alrededor de 13.000 a 15.000 milimoles de CO2 por día. Para que haya un equilibrio, efectivamente esto debe ser eliminado del organismo. Y generalmente, como ustedes han visto, el CO2 es eliminado por el pulmón, que ha sido ya estudiado por ustedes y que esto es regulado por el sistema nervioso central. Entonces, ese es el que se encarga de eliminar el CO2 que se origina en el metabolismo. Y lo que ingresa de iones hidrógeno por la dieta es encargado el riñón. Entonces, el riñón es el encargado de eliminar esos iones hidrógeno. ¿Por qué? Porque el riñón, acuérdense, no puede colaborar en eliminar CO2 porque el CO2 es un gas y el ion hidrógeno no elimina gases. Entonces, el pulmón, la parte gaseosa que es el CO2, y en caso del riñón se encarga de eliminar los iones hidrógeno. Generalmente ¿cuáles son las fuentes de ganancia de iones hidrógeno? Generalmente ion hidrógeno, como vamos a ver en la célula renal, se pueden originar a partir del CO2, y esa es una forma en la cual el riñón colabora con el pulmón en el caso de una acidosis respiratoria. Por ejemplo, en un caso de acidosis respiratoria se va a formar bastante CO2 que generalmente no puede eliminarse, y que el riñón, ¿de qué forma hace su amortiguación? O sea, ayuda. No va a eliminar el CO2 como tal, ¿no? Porque el CO2 es un gas. Entonces, lo va a convertir en la célula a algo que sí puede manejarlo. Por eso, va a convertirlo, o sea, mediante ecuaciones, a ion hidrógeno. Entonces, es la generación de ion hidrógeno que sí lo puede manejar y ya lo elimina en la orina. Hay producción de ácidos, también la ganancia puede ser la producción de ácidos en el metabolismo de proteínas y otras moléculas orgánicas, también nos lleva a una ganancia de iones hidrógeno, o sea, un estado de acidosis puede llevar en el organismo. También hay ganancia por pérdida de bicarbonato. Hemos visto que en situaciones, por ejemplo, en caso de la diarrea y otros líquidos gastrointestinales que no sean del estómago gástricos, cuando se elimina, entonces ahí se elimina generalmente alcalinidad. Entonces, por contraste, el organismo queda en un estado de ganancia de iones hidrógeno, sea de acidosis. Y también hay sea de iones hidrógeno, sea de acidez, por pérdida de bicarbonato en orina. Entonces, también puede haber situaciones en las cuales el bicarbonato y entonces el organismo se encuentra en un estado de acidosis, o sea, ganancia de iones hidrógeno. Fuente de pérdida de iones hidrógeno, cuando el organismo, por el vómito, por ejemplo, es una forma, ¿no?, de eliminar iones hidrógeno, y al contrario, estaría en un estado alcalino el organismo, ya a una alcalosis. Y también hay pérdida, puede haber pérdida exagerada de iones hidrógeno en orina, entonces el organismo también estaría en un estado de alcalosis. Entonces hay fuentes en que pueden ganar ion hidrógeno y perder, que es lo que maneja el riñón, y llegar a un estado de acidosis o un estado de alcalosis. ¿Por qué es importante controlar la acidemia o la alcalemia? Porque controla diferentes funciones del organismo, ¿no? Por ejemplo, una consecuencia de la acidemia es la disminución del tono vascular por menor liberación y respuesta, hay una menor a las catecolaminas. En la acidemia hay una disminución de la contractilidad del miocardio, hay trastornos en la conducción auriculoventricular y por lo tanto hay una producción de arritmia, hay aumento del calcio intramiocárdico en reposo, aumenta la liberación de calcio en actividad alterando la relajación ventricular, es un depresor del sistema nervioso central, desvía la curva de disociación de la hemoglobina a la derecha, aumenta la calcemia, porque la acidemia produce una mayor remoción ósea del calcio, o sea, mayor absorción de fosfatos también. En acidosis respiratoria hay vasodilatación cerebral, puede haber edema y aumento de la presión intracraneal. O sea, diferentes acciones que usted a nivel, también a nivel del sistema nervioso.
Y también si hay una alcalemia, pues también hay una serie de funciones que se ven alteradas. Por ejemplo, hay mayor irritabilidad miocárdica, hay arritmias refractarias a drogas, inclusive, hay disminución de calcio iónico, hay la aparición de parestesias y tetania, hay aumento del tono vascular cerebral, hay descenso del flujo sanguíneo cerebral, desviación de la curva, en este caso de la hemoglobina a la izquierda, lo contrario en la anterior. En alcalosis respiratoria favorece el vasoespasmo coronario, hay menor umbral convulsivo, ondas amplias y lentas del electroencefalograma, ¿no? Entonces vemos ahí que entonces se debe mantener el pH, porque hay una y otras funciones que pueden producir. Entonces, ¿cómo se mantiene el pH? Mediante, como hemos dicho, hay tres estratos, es decir, tres que intervienen en el mantenimiento del pH. El sistema amortiguador o buffer, que hemos dicho, o sea, la existencia de buffer, que es lo primero que salta cuando hay un desarreglo en el medio interno del pH, ¿no? Cuando se va así. Entonces, es lo primero que va a amortiguar la existencia de esos buffers. Tenemos, y que lo hemos visto en la clase que vimos de medio interno, cómo contribuye. Otro paso de controlar es el control respiratorio, mediante la hipoventilación y la hiperventilación, y la otra es la regulación renal, que es lo que vamos a ver, ¿no? Ahora, entonces, sistema amortiguador o buffer, ya sabemos que eso, en el caso se basa sobre todo de buffer bicarbonato, ¿no? ¿Por qué? Porque el bicarbonato es el que se encuentra en mayor concentración que el fosfato en el medio interno, entonces el que le regula el pH es el bicarbonato. Y se basa pues en esta ecuación en el cual el pH es igual a menos el logaritmo de concentración de iones hidrógeno, por lo tanto el pH va a depender de la concentración de iones hidrógeno de un medio, pero acuérdense de la concentración de iones hidrógeno libres. Por eso es que el buffer, como lo va a atrapar, entonces es importante que en el medio exista un buffer, o sea que está compuesto por una base y un ácido débil y pueda atrapar estos iones hidrógenos que en algún momento pudieran llegar por la dieta, que pudieran llegar se pudieran desprender por la acción de alguna reacción química, y entonces lo atrapa y momentáneamente hemos dicho, va a producir este tamponamiento, porque no puede ser, tiene que ser después regulado, ya sea en el sistema respiratorio o y en el sistema renal. Entonces lo tamponea. Por eso esta ecuación de Henderson-Hasselbalch, que se las expliqué en la primera clase, y que indica pues que el pH va a depender de la concentración de la base y del ácido, que en este caso sería el bicarbonato de sodio y el ácido carbónico, que esos son los dos que deben de estar en un equilibrio, una relación de 20:1 para mantener ese pH, dijimos. Dijimos también que si bien depende de la base y del ácido, en realidad en la práctica el pH se ve sus variaciones en cuanto a la concentración del bicarbonato y de la presión de CO2. Porque el ácido carbónico, según esta ecuación, pues por esta constante, es igual a su concentración a esta constante por la presión de CO2. Entonces, explicamos esto, ya lo hemos explicado, cómo actúa el sistema buffer en caso de que exista o ingrese un ácido y me llevaría a acidificar el medio, o en el caso de que ingrese un álcali fuerte y me llevaría también a alcalinizar. Sabemos pues que reacciona con el sistema buffer y incrementa, por ejemplo, en este caso el ácido carbónico, que es un ácido débil, y atrapa el ion hidrógeno y momentáneamente lo tiene. Pero como luego va a causar un desarreglo, si nos fijamos en la ecuación de Henderson-Hasselbalch, porque esto disminuye y esta concentración aumenta, entonces esto va al pulmón para que lo disminuya, y por lo tanto, mediante una enzima anhidrasa carbónica, lo desdobla en CO2 más agua, y el CO2 lo elimina mediante la respiración. Esto ya bien estudiado por ustedes. O sea, aquí lo que hace el pulmón es hiperventilar para bajar y mantener el pH. Dijimos que en el caso del bicarbonato, que es manejado por el riñón, pues sencillamente cuando hay más bicarbonato va hacia
se elimina a través de la orina, se filtra y se pasa de largo hacia eliminándose. No hay ninguna reacción que exista. Pero también dijimos que no era así tanto, que el pulmón se encontraba hacia un lado y el riñón no contribuía. Hay una contribución de ambos. Ahora, la regulación rápida, después el primero es del pulmón, y una regulación más, que toma más tiempo, es la regulación renal. Pero el riñón puede ayudar. En el caso, les decía que hay mucho CO2, acá se produzca y que va a producir el pulmón, por más que hiperventile, porque la cantidad ha sido mucho, el disturbio, o porque hay una falla, pongamos, del pulmón y no hay CO2, y que me va a acidificar el medio, entonces el riñón puede ayudar, ingresando a la célula renal este CO2, pero el riñón no puede eliminar CO2, por lo tanto va a hacer una conversión de este CO2 a ion hidrógeno que sí lo puede eliminar. Y esa es la base. Entonces, control respiratorio, ya ustedes lo han estudiado a través de la hipoventilación e hiperventilación, y de ahí vemos a la regulación renal. Entonces, según eso que hemos visto, ¿cómo regula el riñón? Regula mediante estos tres formas. El riñón puede, en caso, excretar bicarbonato, o sea, aumentar la excreción de bicarbonato, y esta excreción de bicarbonato puede ser debido a que en el plasma está en un estado alcalino y por lo tanto hay un estado de alcalinidad y por lo tanto en el filtrado viene más. Entonces ya hemos dicho, pasa de largo y excreta mayor bicarbonato. Pero también puede excretar el bicarbonato, que no es el que está en el plasma, sino el que va a formar en la célula propia renal, que se denomina el bicarbonato secretado. Entonces, ¿cuándo excretará bicarbonato? Cuando el organismo está en un estado de alcalosis, ¿no? Entonces, en un estado de alcalosis, el riñón, ¿cómo contribuye? Excretando bicarbonato, porque eso es en realidad él maneja el bicarbonato. ¿Y qué bicarbonato? El que puede estar de más en el plasma y llega a grandes cantidades a través del filtrado, lo va a pasar. Pero también puede que él produzca bicarbonato en la célula renal y también lo elimine, que vamos a ver cuál es el secretado. ¿Qué otra forma puede actuar? Reabsorbiendo bicarbonato. ¿Cuándo el riñón reabsorberá bicarbonato? Cuando estamos en un estado de acidosis. Entonces, estamos en estado de alcalosis y de acidosis. Entonces, ¿puede colaborar? Sí. Una manera es, si el organismo está en una acidosis, su contribución, o sea, su contraparte puede ser, o sea, su estado de regulación es evitar que el bicarbonato se vaya a la orina, ¿no? Entonces puede o formar bicarbonato, ¿vale?, en la célula misma renal. Entonces ahí tenemos que reabsorbe bicarbonato, fundamentalmente el que va a formar en la célula renal, que es el bicarbonato secretado. Entonces manda ese bicarbonato al plasma y para amortiguar el estado de acidosis. Ahí contribuye también. ¿Y qué otra manera es? Excretando iones hidrógeno. ¿Por qué? ¿Y en qué caso? También en la acidosis, ¿no? Entonces ahí tenemos, si es una alcalosis, es esta, y si es una acidosis, tenemos dos formas: que forme bicarbonato en la célula y lo mande al plasma, o que forme iones hidrógeno y lo mande a la orina, lo saque de la orina. O sea, esa es la otra forma, que es lo que vamos a ver. Entonces ahí, bueno, antes de eso estamos viendo cómo es que el bicarbonato filtrado generalmente lo maneja el riñón. Vemos, por ejemplo, diario ingresa 4.320 miliequivalentes por día. El 85% lo va a reabsorber a nivel del túbulo proximal. El 10% a nivel de la rama gruesa ascendente del asa de Henle. Y le queda menos como un 5%, y que para trabajarlo a nivel del túbulo distal y colector. Y ahí a este nivel se reabsorbe aproximadamente más del 4.9%, de tal manera que casi todo lo que aparece en la orina es un miliequivalente por día, o sea, bien, de esos 4.320, prácticamente el 99.9% se reabsorbe. Por eso, si aumenta esto, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Esto es lo que va a aumentar. Esa es una manera de contribuir en el estado de alcalosis, eliminando bicarbonato, porque le va a llegar más del plasma. Ese es el primer grado, que sería ese sería el filtrado. Y en la orina encontraríamos mayor cantidad
de esta, pero no. Y cuando hay una acidosis, perdón, cuando hay acidosis, entonces, ni siquiera va un miliequivalente, porque todo lo necesita para amortiguar. Pero este es el trabajo normal. Ahora, ¿cómo trabaja? Vamos a pensar la célula renal. Esto es lo que ocurre en la célula renal. Y hemos visto cómo el bicarbonato elimina. Pero digamos que hay un mecanismo de acidosis. Entonces, en el caso de una acidosis, vamos a tener bastante CO2. Entonces, en el plasma. Entonces, la célula renal va a tomar este CO2. Este CO2 puede provenir del líquido intersticial renal o puede provenir de la luz tubular. Generalmente, en la luz tubular, por ejemplo, hay bicarbonato de sodio, carbonato de sodio que se va a separar el sodio y se reabsorbe por el clásico y luego ácido carbónico que se forma, generalmente en la membrana acá hay anhidrasa carbónica. Resulta que en la célula renal hay una anhidrasa carbónica dentro de la célula, pero también la membrana que está hacia el lumen tiene esa enzima anhidrasa carbónica, de tal manera que descompone el ácido carbónico en CO2 más agua, y el CO2 lo ingresa. Entonces puede venir el CO2 de la luz tubular del filtrado, como puede venir del intersticio. Dentro de la célula, este CO2, como no lo puede eliminar como tal, lo va a convertir en iones hidrógenos acá. ¿Cómo? Mediante esta reacción. El CO2 reacciona con agua y va a formar ácido carbónico. O sea, todo lo contrario que hace la célula del pulmón. Pero no se queda ahí, sino que este ácido carbónico lo descompone en ion hidrógeno y ion carbonato. Entonces ahí tenemos el ion carbonato, ¿no? En realidad, este ion hidrógeno ahora sí ha convertido este CO2 que había, por ejemplo, en una acidosis respiratoria grande, entonces a ion hidrógeno que lo va a eliminar hacia la luz tubular y esto va a seguir hacia la orina y va a aparecer en la orina, va a ser excretado, bajando la acidez y bajando la acidez mediante esta conversión del CO2 hasta el ion hidrógeno. Pero no solamente eso, miren, va a ayudar en la acidosis, sino que elimina este ion hidrógeno, pero está formando un ion carbonato, que con el sodio en realidad está formando carbonato de sodio, bicarbonato de sodio. Y esto va a ser reabsorbido, se reabsorbe sodio. Entonces se está mandando a la sangre, también a la circulación, bicarbonato. En un estado de acidosis hay doble trabajo para amortiguar del riñón. Quita acidez porque elimina, excreta ion hidrógeno y manda al plasma bicarbonato para amortiguar la acidosis. Este es el bicarbonato que se conoce con el nombre de bicarbonato sintetizado, o sea, formado en la célula renal que manda. Entonces, generalmente en una acidosis, lo que más trabaja es esto, por eso este es el que va a amortiguar en esta doble. Por cada ion hidrógeno que se elimina, vean, se manda a la sangre un bicarbonato. Entonces hay una igualdad. Elimina un ion hidrógeno y manda. Entonces tiene un doble papel para lograr bajar la acidosis del organismo. Entonces tenemos ahí. Bueno, ahora este ion hidrógeno que va a formar se va a continuar acá tenemos lo mismo, vean lo mismo, este es en el túbulo, este es más lo que ocurre a nivel de túbulo proximal, acá tenemos en la parte final del túbulo distal, túbulo colector, el mecanismo es lo mismo, ¿no? La formación, CO2 más agua, formación de ion hidrógeno hacia la luz tubular, formación de carbonato hacia el líquido intersticial. Este ion hidrógeno que se forma, que se va hacia la orina, generalmente se tiende a unir con diferentes sustancias que hay en la luz tubular. Y depende de esa unión, es como aparece en la orina y como se le puede dosar en la orina y poder tener la magnitud del equilibrio ácido básico que ha ocurrido. Por ejemplo, este ion hidrógeno en algunas veces se unirá con el cloro, que puede venir
la célula, o sea, interior, o puede venir del filtrado glomerular. Acuérdense que se filtra cloruro de sodio y esto va a estar en ion cloro y ion sodio. Entonces hay aquí en la luz tubular cloro, que algunas veces ese ion hidrógeno se va a unir con el cloro. La unión con el cloro va a formar ácido clorhídrico y el ácido clorhídrico es un ácido fuerte. Entonces así es como va a continuar hacia la orina y así es como aparece en la orina, como ácido clorhídrico. Y es un ácido fuerte, por lo tanto en la orina va a aparecer disociado como iones hidrógeno libres y cloro. ¿Y qué hemos dicho? Que los iones hidrógenos en un compartimiento libres que dan el pH. Entonces, el pH de la orina va a depender de aquellos iones hidrógenos que se unieron con radicales de ácido fuertes y formaron un ácido fuerte. Porque puede también que se haya unido con radical sulfato, pero más que todo es la unión con el cloro. Entonces, con radicales. Entonces, el pH de la orina depende de los iones hidrógenos que se unieron, que formaron con radicales fuertes y formaron ácidos fuertes. Se va a encontrar. El pH de la orina no es un pH único, no es como el caso del pH de la sangre arterial, que es 7.4 más o menos 0.04. No, es un pH, como que puede estar, la orina puede estar del lado 4.5 ácido hasta un pH alcalino, ¿no? Que es de 8, o sea, tiene un viraje, ya, eso va a depender, entonces, del estado ácido básico del organismo. Entonces, si estamos en un estado muy ácido, vamos a estar cercano al 4.5, si estamos en un lado alcalino, estamos cercano al 8. Ahora, generalmente las orinas son ácidas, entonces es una orina, salvo en ciertas situaciones, ya sea después de una alimentación rica en productos alimenticios en los cuales dan radicales básicos, entonces va a ser alcalina, ¿no? O en estado de alcalosis, en un estado diferente que cualquiera que haya suscitado estado, pero generalmente son ácidas, pero van en ese pelaje. Pero ¿quiénes dan? Aquellos fundamentales ácido clorhídrico, ¿no? Que aparecen en la orina, aquellos que se unieron a ácido fuerte porque van a estar libres. Otros, en este caso se ha formado igual, pero el ion hidrógeno se ha unido a un ácido débil. Acuérdense que también si bien en pequeña cantidad existe en el plasma, existe el fosfato, digamos, por ejemplo, fosfato de sodio que se va a descomponer y está el radical fosfato que cuando coge el ion hidrógeno pues va a formar el ácido fosfórico. Y es un ácido también. Y esto va a ir a la orina, pero es un ácido débil. Ha captado un ion hidrógeno, es un ácido débil y va a estar presente en la orina. Entonces, en la orina va a perder ion hidrógeno que ya hemos dicho que es el pH, y va a estar unido, porque es un ácido, no va a estar libre, porque es un tampón, en realidad el fosfato también. En realidad es el tampón, uno de los tampones principales que se encuentran a nivel de la orina. Entonces, ahí tenemos que es el fosfato. Entonces, no va a dar el pH porque no está libre, pero sí me da lo que se conoce con el nombre de acidez de titulación, o sea, la acidez de la orina. Se tiene que titular esa orina con qué cantidad de fosfato hay que me da la acidez de titulación, pero no me da el pH. Entonces ahí tenemos, porque está tamponeando. Cuando hay una acidosis, por ejemplo, en el organismo, entonces la célula renal va a formar bastante iones hidrógeno que va a ingresar a la luz tubular. Entonces, ¿qué se necesita? Se necesita bastante fosfato, ¿no? Para amortiguarlo y formar el ácido fosfórico y que se encuentre ahí amortiguado. Entonces, en esas situaciones, el riñón va a se inhibe la reabsorción de fosfato a nivel tubular para que haya más fosfato disponible y pueda ligar este ion hidrógeno y de esa manera encontrarse más ligado a nivel de la orina, ¿no? Entonces, la concentración de estos iones hidrógeno fosfatados cuando hay una acidosis están elevadas de lo normal, porque se necesita ese tampón. Ya. Otra forma de tamponar es formando los radicales amonio, uniéndose ese ion hidrógeno con el amoníaco. Entonces, la formación es igual, ion hidrógeno, pero resulta que aquí el amoníaco se produce por degradación de las proteínas, fundamentalmente la glutamina en la célula renal que da
y luego se une a ese ion hidrógeno y forma el radical amonio. Entonces, una forma también de tamponar eso, porque este radical amonio se va a unir con el cloro y va a formar el cloruro de amonio que aparece en la orina. Entonces, es otra forma. Entonces, veamos, es otra forma también de que aparezca, ¿no? Ahora, acá se halla porque hay dos formas de que indican que se puede unir el ion hidrógeno. Uno, que el amoníaco sale a la luz tubular, se une con el ion hidrógeno y es afuera en donde se encuentra la unión. Y otra que dicen que la glutamina libera y la captación del ion hidrógeno es dentro de la célula y luego después, como es muy difusible, sale a través de la membrana y es donde se une con el cloro, ¿no? Entonces hay dos. Entonces tenemos que ese ion hidrógeno que se formó en la célula renal, ¿no? Está como ion hidrógeno libre, el que tenemos en la orina se encuentra como ion hidrógeno libre. ¿Cuál es el ion hidrógeno libre? Aquel que se unió al cloro o al sulfato y que se formó un ácido fuerte, que va a estar libre. Y es el que me da el pH. Se encuentra como ion hidrógeno fosfatado, aquel que se unió y formó el radical fosfato y formó el ácido fosfórico y que se encuentra y que me da la acidez de titulación. Y aquellos que se unieron al amoníaco y formaron radicales amonio y luego sales de amonio, que es el ion hidrógeno amoniacal. Entonces, esas son las tres formas en que aparece el ion hidrógeno como eliminación de riñón. Ahora, es importante que ya les he venido diciendo siempre que algo en que también influye en la secreción de iones hidrógeno es la aldosterona, porque la aldosterona, acuérdense, estimula la reabsorción de sodio cuando hay una disminución de sodio, estimula la secreción de potasio, pero también estimula la secreción de iones hidrógeno. O sea, en situaciones, aparte de que hubiera un problema, por ejemplo, no de una hiperproducción de aldosterona por las suprarrenales, entonces vamos a tener que es una situación en la cual va a estimular la secreción de iones hidrógeno, entonces es una situación en la cual nos va a llevar a un estado del organismo de alcalosis, ¿no? Estos son datos de una orina que se podría considerar de una orina normal, o sea, normal en el equilibrio ácido-básico. Entonces, miren los datos que nos da el laboratorio. Generalmente decimos ácido titulable, 20 nanomoles por día. Amonio excretado, 40 nanomoles por día. Bicarbonato excretado, 1 nanomol por día, que hemos visto que es lo generalmente de todo lo que el bicarbonato se reabsorbe, porque casi todo se reabsorbe. Normalmente, ¿qué hemos dicho? Nos fijamos primero en el pH. El pH generalmente es ácido, entonces 6. Es un pH urinario ácido, pero no tanto como no pegado a los 4.5, 6, o puede ser un pH 5, de repente, estamos en pH normal, más o menos, que es de la orina. En este caso, la cantidad, decimos, si yo le pregunto cuál es el pH, cuál es la concentración de iones hidrógeno libre, ¿dónde lo van a buscar? ¿Qué cantidad de iones hidrógeno libre? El iones hidrógeno libre está dado por el pH. Entonces aquí tengo, no, me da el pH, hemos dicho. Entonces el pH me está midiendo la concentración de iones hidrógeno libre. Si el pH es 6, la concentración de iones hidrógeno libre, pues será el antilogaritmo de 6, ¿no? Antilogaritmo de pH. O sea, 10 a la menos 6. O sea, una cantidad muy pequeña, 0.000006, ¿no? Entonces ahí tenemos. Si les pregunto cuál es la cantidad de iones hidrógeno fosfatados, ¿qué me da los iones hidrógeno fosfatados? El ácido, hemos dicho, el acidez titulable. Es lo que me está diciendo aquí, 20 nanomoles. Entonces, los iones hidrógeno fosfatados son 20 nanomoles por día. Y bueno, esto más fácil está porque los iones amoniacales serán el amoníaco, el amonio excretado, que sería 40 nanomoles por día. Generalmente, la cantidad de iones hidrógeno que se unen a los radicales, al amoníaco y forman sales el radical amonio es mayor que los fosfatados. Aquí lo vemos, ¿no? Este es 40 y este es 20. Ahora, en esas condiciones normales, ¿cuánto de bicarbonato excreta? Excreta solamente 1 nanomol por día.
Ahora, ¿por qué? Y si sin ver esto, indicamos, si yo con estos tres datos les pregunto cuánto de bicarbonato ha sido reabsorbido en la célula renal. Entonces, acuérdense que yo les dije que ese es el bicarbonato sintetizado, se reabsorbía, y en esa ecuación les hice hincapié, por cada ion hidrógeno que elimina a la luz tubular, hay un ion bicarbonato que pasa a la sangre, o sea, forma 1,1 en la ecuación. Entonces, si yo quiero saber cuánto bicarbonato ha reabsorbido del sintetizado, lo único que tengo que saber es cuánto ion hidrógeno ha excretado. ¿Y cuánto ion hidrógeno excretado? 40 más 20 en un día, 60 nanomoles. También tendría que ser la suma de los iones hidrógeno libres, pero eso sería pues 60.0000, o sea, la cantidad que se une a iones hidrógeno es muy pequeña, que prácticamente es despreciable. Entonces, si bien nos da un dato importante como es el pH, sin embargo no suma a lo que es la cantidad de iones hidrógeno eliminados. Serían 40 más 60, entonces podríamos, ¿qué cantidad excreta de iones hidrógeno en esas condiciones? 60 nanomoles por día. Entonces eso significa que también ha formado 60 nanomoles de bicarbonato. Pero nomás encuentro en la orina, encuentro 1 nanomol. Entonces, de esos 60 nanomoles que ha formado, solamente excretado 1. Quiere decir que los 59 nanomoles que se han reabsorbido. Entonces, ahí de esa manera. Entonces, ahí tenemos la cantidad reabsorbida. En caso de una alcalosis, fundamentalmente el riñón no va a eliminar nada de ion hidrógeno porque necesita toda la acidez para amortiguar la alcalosis. Y lo vemos aquí. Ácido titulable, 0, una orina típica alcalosis, típica del pH urinario, cercano al alcalino, ácido titulable 0, amoníaco 0. Y tenemos aquí el bicarbonato excretado, que mire, que tenían en lo normal 1 nanomol por día, y aún en un estado de alcalosis está, pues, la orina es alcalina completamente, 80 nanomoles por día, y solamente está prácticamente el bicarbonato. Ese es lo excretado, todo lo ha excretado, prácticamente todo lo... Si es una orina en acidosis, ¿cómo nos damos cuenta? El pH urinario, bien, en el extremo ácido. Hemos dicho que el pH de la orina es de 4.5 a 8, miren, 4.6, ¿no? Su ácido, en este caso, miren cómo, acuérdense que eran 20, 40, ¿no? Normal, y acá el ácido titulable se ha multiplicado 40 nanomoles por día, se ha duplicado, y aquí el amonio excretado 160 nanomoles por día. Siempre el amonio es más, ¿no? Y claro, estamos en una acidosis, no elimina, que en la normalidad, ese 1 nanomol por día que elimina, tampoco porque lo necesita para alcalinizar, lograr amortiguar la acidosis que se está produciendo. Entonces, acá es 0. Entonces, ahora, y si yo le diría, en este caso, ¿cuál es el bicarbonato reabsorbido? Que ha sido formado en la célula renal. 40 más 160 se ha formado 100 nanomoles por día, se están excretando de iones hidrógeno. Por lo tanto, si 160 nanomoles por día se excretan, también se han formado 160 más 40, 200, si 200 nanomoles por día se han excretado, también se han formado 200 nanomoles. Pero no hay nada en la orina, significa que los 200 se han reabsorbido. Por eso es que decimos la célula renal forma bicarbonato en la célula para lograr amortiguar esa acidosis cuando hay un estado de acidosis. Y ¿cómo se controla? Ya les he indicado algo, que cuando hay ese estado de acidosis, pues hay el control, además controla otros procesos de reabsorción o secreción que se pudieran dar en el túbulo renal. Por ejemplo, ya les he dicho, la reabsorción de fosfato se inhibe durante la acidosis. ¿Por qué se inhibe? Porque necesita no reabsorber fosfato, necesita fosfato bastante, en el caso de la acidosis, en la luz tubular, para que amortigue la cantidad de iones hidrógeno que en ese estado el riñón va a eliminar hacia la orina, y para que esté amortiguado, ¿no?
el metabolismo de la glutamina también se aumenta. ¿Por qué? Porque también es otro tampón que existe en la orina, entonces necesita formar bastante radical amonio, entonces tenemos que forme bastante amoníaco, entonces el metabolismo de las proteínas, sobre todo de las células, se acelera, sobre todo en el caso de la glutamina, que es el que va a dar más amoníaco, para que exista mayor amoníaco en la túbula y esta pueda amortiguar y salir hacia, y entonces también. Y además la secreción tubular, cuando hay ion hidrógeno, esa está aumentada por el incremento de CO2, ya lo entendemos, cuando hay más CO2, pues entonces esto estimula esa formación de ion hidrógeno por acción de la anhidrasa carbónica que hemos enseñado en la célula renal, ¿no? Y disminuida por la reducción de CO2, en el caso de que no haya, al contrario, que haya que no hay una cianosis, una alcalosis respiratoria, eso va a disminuir la producción de iones hidrógeno a nivel renal. Entonces está ligado, ¿no? Aumentada con la disminución del pH, que es lo mismo extracelular, y disminuida por el aumento del pH extracelular, ¿no? O sea, esto gobierna, ¿no? O sea, de todas maneras influye en, naturalmente, situaciones fisiológicas, ¿no? A la función, la absorción o no de esa sustancia. Aumentada por el incremento de aldosterona, ya lo hemos dicho, efectivamente, la secreción tubular de iones hidrógeno, porque la aldosterona, una de sus funciones es la secreción de iones hidrógeno. Y la secreción de bicarbonato por los conductos colectores corticales, aumentada en la alcalosis, ¿no? Ahí, ¿no? Entonces, está la secreción, ¿no? Que va, esa secreción que indica también secreción de la formación de ion hidrógeno. Entonces, va a estar en este caso para amortiguar también. Entonces, en este. Ok. Bueno, este es ya estamos, ya lo han de haber visto, bueno, pero indicamos, que resumen en realidad lo que indica. Una muestra para determinar el equilibrio ácido básico, una muestra de sangre arterial, si tiene pH normal, ya, pH normal, y si tiene, puede ser menos, o sea, un caso de una acidosis o una alcalosis. Hay que ver si es acidosis respiratoria o acidosis metabólica. Si la presión de CO2 está más de 40 milímetros de mercurio, pues ya sabemos que es una acidosis respiratoria, pero si no es el caso, entonces veamos cómo está el bicarbonato. Si sus valores están entre 24 a 27 miliequivalentes por litro, normal en el plasma, entonces está menos es una acidosis de tipo metabólico. Y igual en la alcalosis, ¿no? Si la alcalosis tenemos menos del 40 milímetros de mercurio, la presión de CO2 es una alcalosis respiratoria. Si el bicarbonato es el que está elevado, entonces es una alcalosis metabólica. Y estas son las compensaciones en situaciones fisiológicas, ¿no? ¿Qué es lo que hemos visto, no? O sea, si hay una acidosis de tipo metabólica, que quiere decir porque el bicarbonato está disminuido, entonces, si hay una acidosis metabólica, ¿qué es lo que debe hacer el pulmón? Tiene que ser la configuración, no debe hiperventilar para disminuir, y no, porque si no, si se queda el CO2, vamos a tener una acidosis metabólica y una acidosis respiratoria, ¿no? Entonces, en condiciones fisiológicas, su compensación debe ser, pues, disminuir los valores de presión de CO2. Y a su vez, si la acidosis es respiratoria, el riñón es el que debe dar la compensación, ¿no? Si no hay una acidosis respiratoria, entonces debe retener, o sea, lo que hemos indicado, o sea, el bicarbonato debe formar más bicarbonato en la célula renal para compensar, ¿no? Esto. Y en el caso de la alcalosis, igual, ¿no? También alcalosis metabólica, la compensación respiratoria y la compensación renal. Y bueno, ya el doctor debe de estar... Es lo mismo, solamente visto aquí cuál es el trastorno primario, si el trastorno primario es acidosis, qué es lo que se produce, la compensación es lo mismo, puesto. Solamente aquí se incluiría qué es lo que pasa en la orina. En todos los casos de acidosis, se ve que se puede medir la acidez titulable y el amoníaco. Pero en caso de acidosis no hay bicarbonato. Y en el caso de la alcalosis no hay iones hidrógeno, lo que hay es bicarbonato. Se ve reflejado generalmente en la orina. Los casos que se dan en la acidosis respiratoria, no lesiones, todo aquello que es hipoventilación, ¿no? Lesiones, obstrucción de la vía respiratoria, neumonía, y esto lo han visto ustedes, alcalosis respiratoria también, es hiperventilación.
En el caso de alteraciones del equilibrio ácido básico, tenemos también igual en la acidosis metabólica, significa en caso de diarrea, por ejemplo, por pérdida de bicarbonato, o en enfermedades patologías que por ejemplo, retengan mayor cantidad de ácidos orgánicos, como en el caso de la diabetes mellitus, ¿no? Entonces, por eso no lo hicimos así, solamente la acidosis, trastornos por bicarbonato, sino metabólicos, es ¿no? En el caso de la alcalosis metabólica, por compensación, cuando se pierde ion hidrógeno por el vómito, en ácido clorhídrico en realidad, ingesta excesiva de medicamentos alcalinos o exceso de aldosterona, que ya lo hemos visto. Bueno, esto hemos visto también, ya, el anion gap o hiato aniónico cuando vimos o brecha aniónica, ¿no? Dijimos que el anion gap era era un valor que representaba los aniones que no son medidos, ¿no? Y que su valor, y que esto tenía que ver sobre todo en ciertos, para dilucidar qué tipo de acidosis metabólica es en ciertas medidas. Entonces tenemos, por ejemplo, cuando hay dos casos de acidosis metabólica. Acidosis metabólica con este anion gap elevado y hay acidosis metabólica con anion gap que es normal. Cuando es elevado, la acidosis metabólica es debido a una disminución de bicarbonato. Entonces, esta disminución de bicarbonato es compensada por un incremento del anión orgánico, o sea, que no se ha medido. Por eso es que es con anion gap elevada. O sea, es elevado porque este anion gap va a compensar la disminución de bicarbonato. Pero cuando hay una acidosis metabólica con gap normal, entonces ahí tenemos que la disminución de bicarbonato no es compensada por el anion gap, sino por el cloro, que sí es un anión que hemos medido, que dijimos ahí. Acá podemos ver. Entonces es un equilibrio, la concentración de sodio, o sea, la carga positiva, porque generalmente, acuérdense, en el equilibrio casi todo está dado por sodio, que es lo mayor, acuérdense que la carga 155 miliequivalentes por litro, decíamos cargas positivas y negativas para que exista un equilibrio, pero el sodio contribuye casi con 140 miliequivalentes, casi todo prácticamente, ¿no? Entonces podemos decir que hay un equilibrio entre la carga positiva que da el sodio y las cargas negativas, y las cargas negativas está cloro, bicarbonato, y esto que no es medido generalmente en los laboratorios, que es el hiato aniónico que hemos indicado. Entonces, cuando hay una acidosis metabólica es porque hay una disminución de esto. Para que exista el equilibrio, a eso es lo que nos referimos, cuando existe una disminución del bicarbonato. Y para que se mantenga el equilibrio, esta disminución tiene que estar, sea dada por el ion hiato aniónico, o sea, que crezca, o por el cloro. Entonces, cuando hay acidosis metabólica con hiato aniónico elevado, es porque esto es lo que está reemplazando para mantener el equilibrio. Pero cuando esto es normal, entonces se entiende que es el cloro el que está reemplazando. Y como es medido, indudablemente ya tiene dado, ¿no? Entonces, y esto también caracteriza los disturbios que pueden hacer, ¿no? En el caso de anion gap elevado, es cuando en los casos de acetoacidosis diabética, la acidosis láctica, cuando hay intoxicaciones por silicatos, metanol, y en la insuficiencia renal crónica. Y cuando está normal, que es generalmente en los casos de diarrea y en los casos de acidosis tubular renal. Entonces es esto. Y por último, ya tenemos esto que es un resumen de todas las situaciones en las cuales hay, ¿no? En cuanto a cambios de ion hidrógeno, a cambios de CO2 y a cambios de bicarbonato. ¿Cuáles son los valores normales? Cómo se producen la acidosis, qué es lo que incrementa, cuál es la respuesta secundaria, ¿no? Que trata de llevarlo a la normalidad, acá está, y cuál es el mecanismo de respuesta, o sea, qué es lo que en este caso los tampones químicos, o sea, y orgánicos, por ejemplo, la hemoglobina, las proteínas, el fosfato, los tampones, el sistema bicarbonato. Entonces, y esto también, en este caso, por ejemplo, un incremento del CO2, la anomalía primaria, pues sería la acidosis respiratoria, en el caso de una disminución de la alcalosis, o sea, un resumen de todo lo que
Y este, el mecanismo de respuesta, lo que hemos visto, la excreción renal de iones hidrógenos, en este caso, cuando hay una acidosis, la reabsorción de bicarbonato, que hemos visto también, y los sistemas tampones también que intervienen. Acá no hay excreción renal, al contrario, disminuye la reabsorción y sistema tampón. Y este caso, en el caso de bicarbonato, los valores normales también. ¿Y qué se produce cuando hay un aumento o una disminución? ¿Qué es lo que la anomalía, alcalosis y acidosis metabólica? ¿Cuál es la respuesta secundaria por el pulmón en este caso? Y la que lleva a que la hipoventilación o hiperventilación. Entonces, esto es, bueno, creo que estamos ahí. Hemos, a ver, digamos, terminado las dos partes, pero falta, yo creo que teníamos hasta las 11:30, puede, para, no sé si el doctor Alberto está ahí para que pueda. ¿Algún comentario? No sé, ¿se encuentra el delegado? Sí, doctora. Aquí está. Kevin, ya. Bueno, ¿podrías contactarte con el doctor Córdoba? No sé, me indica que, bueno, la verdad que le disculpe, pero llegó recién a casa, se siente, también hemos también terminado, ¿no? 10:20 para... Y me indica que para coordinar esa clase que tendrían que ser que es de vías urinarias, ¿ya? Por favor. Ay, está bien, doctora. ¿Me puede pasar su contacto del doctor, por favor? Ya, correcto, ya. Te lo paso, ¿ya? Bueno, parece que no va a poder hoy día, a esta hora ya, dictar esa clase. A veces solamente pueden ponerse de acuerdo para para que terminen, ¿ya? Te paso tu contacto. Bueno, sí, doctora. Ya me conté lo bueno. Ya, ok. Bueno, entonces, ¿alguna cosa? Bueno, ya podemos, hemos terminado esta parte, solamente faltaría la de las vías urinarias, ¿no? Espero que pueda ser, si posible, mañana, ya para que terminen y puedan, según su disponibilidad, ya lo ven con el doctor. Y no sé, también ya arreglarán lo del examen, no sé si ya quedó definido ya, Kevin, podemos ver. Todavía no estoy conversando con el coordinador. Ya, correcto, ya. Cualquier cosa, si no, ya estamos conversando. Bueno, cualquier cosa pueden escribirme, ya les digo, ahí está mi correo en las diapositivas. Les estoy indicando acá cualquier cosa aclaración, ¿no? Que pudieran tener en los días anteriores antes del examen. Bueno, buenas noches y éxito en el examen, que salgan, espero que todos salgan aprobados, ¿no? Y ha sido un gusto, bueno, me hubiera gustado verlos personalmente, pero ya que no, la situación ha sido de esa manera, no importa, que tenemos ahí. Buenas noches, y suerte. Buenas noches, doctora, muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Te envío. Gracias, doctora.